todo el edificio, el rascacielos que construyen en base al edificio de Bunky, va a tener el edificio viejito de Bunky. Y va a haber conexión entre esos antiguos dirigentes y la junta directiva de la Nike. Pero todo lo que se construya desde la Nike estará por encima de lo que ya existía. ¿Ok? Sin embargo, la fábrica, los aparatos, las maquinitas con las que seguimos armando los Bunkis, están ¿en dónde? En los cimientos. Están en los pisos de lo que antes era Bunky solito. ¿Sí? ¿Ok? Si ya quiero ver entonces en dónde se utilizan, dónde se ensamblan los Air Jordan, ya no voy a buscar en el Bunky, tengo que buscar en los pisos más altos. Entonces es igual, la sensibilidad más primitiva está en los niveles más elementales, pero la sensibilidad más moderna va a estar en los niveles más altos. ¿Sí? Me refiero a la decusación y a la forma en la que se distribuyen las estructuras, por un simple proceso evolutivo. Bueno, entonces todo esto, hagamos un pequeño repaso. Todo arranca desde una célula que tiene una capacidad que fue descrita con una palabra que el doctor me va a mencionar. ¿Cuál es la característica principal que una célula debe tener para empezar su desarrollo o su proceso de evolución neurológica? Impulsos. ¿Una célula para qué necesita impulsos? Es una célula, una ameba impulsiva. O sea, el núcleo de lo que le da. Definimos como una palabra, usted me la tiene que decir. El primer menos de la semana. ¿Apellido? Irritabilidad. ¿Apellido? Más. La irritabilidad es la base, ¿no es cierto? En una ameba, ¿cómo se logra la irritabilidad? Usted mismo, doctor Chiriguayar, recupérese. Que le diga, amiga ameba, estoy irritada. A través de señales. ¿Cómo se dan esas señales? Por lo del código. ¿El código? Sí. Tiene un QR. Por lo que yo había entendido, había sido por lo que la célula necesitaba. Por lo que usted llama el código binario. ¿Se entiende? No, no es por ahí. Es una ameba, no necesito código binario. Una pinche ameba. Está con hambre. Irritabilidad. ¡Ay, tengo hambre! Ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace la ameba? ¿Cómo logró irritarse? ¿Cómo va a generar respuesta? ¿Cómo se entera que tiene hambre? Bueno, tenemos pendiente que se recupere. Adelante. Por medio de células receptoras. ¿Ya? Por medio de células receptoras. No, pues es una sola célula. Una célula receptora. Tenemos que manejar. Usted está diciendo que la ameba genera irritabilidad por medio de una célula receptora. ¿Ya se dio cuenta la mamada que habló? Ya. Corríjala. Una célula sensitiva. Carajo, no. Liberando sustancias químicas. Liberando sustancias químicas. Por fibras sensitivas. Sentía amenaza, liberar sustancias químicas porque esa amenaza. Al revés. Por fibras sensitivas. ¿Qué fibras sensitivas? Y hablas huevados, carajo. No era mediante un método de supervivencia, ¿no? Ya empezaron los poetas. Va a buscar un paracaídas por medio de un receptor. No era por células receptoras. Ya. No es remitiendo sustancias, es activando receptores celulares. Ya. Ahí estaba el error. No era células receptoras, eran receptores celulares. Apellido. ¿Qué? Más. Sí, la forma en la que se conversa es por una vinculación, por un diálogo entre ligando-receptor. La ameba se entera que hay un paramecio por ahí,
porque el paramecio tiene ciertas proteínas que se unen a las proteínas de afuera de la ameba y la ameba se irrita. Dice, "Puta, aquí está un pastelito de paramecio, me lo voy a pegar". ¿Sí? Y previamente tenía que haber la necesidad de comerse el paramecio, porque si es que es una amebota gordota, pues, ¿qué voy a comerlo, no es cierto? Entonces, ¿qué tenía que haber en el interior de la ameba? Manito, sopa. Levanta manito. Nadie. Las interrupciones. ¡Puta madre! ¿Qué interrupciones? ¿Qué tiene que pasar para...? A ver, ¿usted está con hambre? ¿Cómo se sabe que tiene hambre? Transmisores. Primera idea de la clase del miércoles. Determinación o percepción del equilibrio interno. Estás. Ay. Eso, homeostasia. Entonces la ameba tiene la capacidad de irritabilidad por estímulo externo o interno. Cuando hablamos de estímulo interno o externo que se requiera para estabilización interna, hablamos del desarrollo de un proceso de irritabilidad que va a marcar la pauta de la formación de un sistema nervioso específico, el más primitivo y el que permite nuestra vida vegetativa. Se denomina... Dale. ¿Cómo se llama ese sistema nervioso? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? ¿Alguien le ayuda? Sistema autónomo. ¡Ese merengue! Sistema nervioso autónomo. Apellido. Más. Por ya porque le vi que se asustó con mis ojos de faro. Ya, por eso le perdono. Pero entonces el sistema nervioso autónomo ya se encarga del equilibrio, de la homeostasia. Lo logra a través de dos subdivisiones que son antagónicos complementarios. ¿Cuáles son estas y cómo funcionan, doctora? Pare bola, pues, yo no voy a repetirles. Vamos. La subdivisión del sistema nervioso autónomo y cómo trabaja. Nos quedamos en blanco. No podemos calentar o tratar de ver si es que es ahí. Me salió. A ver, ¿por qué no habla? Simpático, simpático. ¿Ah? Simpático, simpático. Simpático y parasimpático. ¿Cómo trabajan? Dando una estimulación de alerta y otro dando estimulación de relajación. ¿Cuál es cuál? Parasimpático es de huida. Ah, de huida. No, perdón, simpático. No está ahí mamá, bueno, ya, está bien. Ya. El sistema de huida, de alerta, es el simpático y el parasimpático el de recuperación o reposición. Apellido. Más. Ya, ok. Entonces tenemos ese sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se desarrolló? Vimos que filogenéticamente dependía, pues no, empezábamos por fenómenos de osmolaridad en las esponjas, después que eso se transformaba en percepciones de cambios de metabolismo en los celenterados. Después nos encontramos con los anélidos, con los gusanitos, que ya empezaron a desarrollar un sistema organizado. ¿Y cuál era la organización fundamental? El formar cadenas, ¿no es cierto? Cadenas ganglionales, grupos de células que tenían una célula regente, que fue la primera que se formó, la primera irritable, la que se veía en las esponjas, la que ordenaba a una fibra muscular que se contraiga. ¿Sí? Era la precursora de la célula sensitiva. Es la primera en aparecer y es la común para todo lo que entra en el sistema nervioso. O sea, vamos a necesitar una célula sensitiva que perciba, que recabe la información y la pase a una célula que en cambio ordene una respuesta. ¿Sí? Vimos cómo se iban aumentando, ¿no es cierto? Primero era una célula sensitiva que directamente hacía contraer a una célula muscular. Después la sensitiva modifica a una célula epitelial y le dice: tú vas a ordenarle al músculo cuándo contraerse cuando yo te diga. Después la sensitiva dice: no, voy a necesitar algunos amanuenses, entonces
recluta nuevas células y estas se dividen y empiezan a conversar entre ellas a través de telefonía de fibras. Aparecen las fibras de conexión, recién ahí, ¿no es cierto? Entonces, en este sistema de conexión aparecen estirpes, categorías, un orden que se va a mantener a lo largo de todo el sistema nervioso y que describe la sistematización horizontal del sistema nervioso. Un órgano receptor, una vía aferente, una neurona sensitiva que pasa la información a una neurona intercalada, y esta neurona intercalada va a pasar la información o la orden a la neurona motora. ¿Sí? Esta neurona motora a su vez envía una vía eferente que va a llegar al órgano efector. Y así tenemos la organización horizontal, que le va perfecto al gusanito para un segmento, ¿no es cierto? Entonces ya se dan las bases de la organización horizontal del sistema nervioso segmental. ¿Qué es lo que sucede? No nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que ver cómo se organiza verticalmente, y ahí aparecen conexiones entre los segmentos y buscando un líder que se ponga, que les haga ponerse de acuerdo a todos los segmentos. Aparece el sistema nervioso suprasegmentario en la organización vertical. Cuando eso ha sucedido, nos damos cuenta que el gusanito ya tiene un ganglio cerebral y varios ganglios en cada uno de los segmentos que proyectan sus fibras transversalmente. Nos hemos dado cuenta entonces que hay un eje central y nervios periféricos, ¿ya? Y de eso podemos saber que hay un área o un sector periférico aferente, un sector central intercalado y un sector periférico eferente. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que aparece con el advenimiento en el gusano de extremidades superiores e inferiores, o en el pececito de aletitas, o en el reptil de sus patas, o en el insecto de sus patitas también, por los artrópodos en general? ¿Qué se advino con la aparición de extremidades? Es con lo que empezamos la clase, doctores. Decusación. Es decir, la capacidad de lateralidad. Perfecto, doctor. Sí, ya hay este fenómeno de lateralidad al que le dimos el nombre de respuesta neurológica estéreo. ¿Sí? ¿Apellido? Más. Correcto. Entonces, con eso ya podemos saber cómo se ha organizado el sistema nervioso. Ya podemos ver que en donde se encuentran los cuerpos neuronales, vamos a encontrar las centrales de procesamiento, sean aferentes o sensitivas, sean intercaladas o intermediarias, o sean las ejecutoras, que son donde están las células motoras, ¿ya? Con una acotación. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar fibras que van a tomar el nombre de nervios, ¿ya? Y las estructuras, los cuerpos neuronales van a estar organizados en ganglios. El sistema nervioso central, por otro lado, necesita fibras que asciendan y desciendan y que interconecten los grupos de cuerpos neuronales. En el sistema nervioso central, prácticamente la totalidad, o bueno, la gran mayoría, la casi totalidad de células son células de tipo intercalado, ¿sí? Son células intermediarias que se van a encargar de regular las funciones de recibir la información aferente, procesarla, guardarla y tomar una decisión de qué es lo que tiene que hacer la neurona motora. Y para eso tienen que conversar entre sí y dar parte al jefe que está en el sistema nervioso suprasegmentario. Entonces, en el sistema nervioso central se tienen núcleos
ya no ganglios, núcleos de células, de cuerpos neuronales, y las vías por las que sube y baja la información, que son haces o fascículos. ¿Ok? ¿Estamos? Disculpen, el teléfono está aquí. Bien. Este cuadro también lo mencionamos. Si es que puede abrirnos la ventanita, las cortinas de atrás. Así nos va a dar sueño, ¿no es cierto? Pero si es que iluminamos un poquito toda la parte de atrás, ya nos da menos sueño. Así podemos ver con más claridad, ¿cierto? Este ciclo era para describir qué es lo que pasa a medida que va subiendo el edificio, ¿no? De Bunge o de los caños, es lo que les dije en esta ocasión, pero ya se tiene que formar. La organización horizontal y vertical estaba presente. Había organización horizontal, ¿no? Entraban los camiones con las materias primas y salían los camiones con los zapatitos hechos a repartirse. ¿Ya? Y resulta que se necesitaba pues que pasen por la fábrica y que se tomen las decisiones corporativas hasta que salga el zapatito. ¿Ya? Quien ordenaba cuándo producir, cómo producirlo, dónde distribuirlo, con quién hacer negocio, con quién no, era la junta directiva de Bunge, ya que estaba en el cuarto piso de esa fábrica. Cuando ya nos encontramos con otros niveles, la cosa fue subiendo. ¿Por qué decíamos que había que considerar esto? Porque de nuestro periodo de gusanos a nuestro estado actual, teníamos que pasar por una serie de cerebros primitivos. ¿Sí? Nuestro cerebro más primitivo era ese pequeño ganglio que se encargaba de controlar nuestro movimiento rotante para irnos a donde había tierrita, botar caquita y seguir buscando alimento y manteniendo nuestro equilibrio. ¿Sí? Y eso toma el nombre de formación reticular, ¿ya? Que se encuentra en el polo más cefálico de nuestro sistema nervioso, correspondiente al tronco encefálico. Después de eso, nosotros ya nos desarrollamos, ya aparecieron los peces, aparecieron los reptiles, están un poquito más avanzados que el gusanito, y aparece la necesidad de procesar mejor la sensibilidad y empezar a desarrollar memoria, respuesta instintiva. Entonces aparece el diencéfalo. Y aparecen unas cortezas ambiguas, ¿no? Unas cortezas ahí bien primitivas, solo reactivas. Y después pues aparecen ya los mamíferos y empiezan a asomar unas cortezas cada vez más voluminosas con procesos y asociaciones más desarrolladas. Entonces cuando el sistema o el nivel corporativo en el que estamos es más sofisticado, el desarrollo de procesamientos también lo es. Hablábamos entonces de la respuesta más primitiva y más fundamental, que es la que se da en el sistema nervioso segmentario, la respuesta horizontal, y de funciones superiores que ya podemos intuir van a suceder en los niveles altos. ¿Cómo se llamaba la forma de respuesta más arcaica, más primitiva, más fundamental que se puede ver en el sistema nervioso segmentario? Levántenme la mano, por favor, no todos a la vez. Dele, anímese. Yo sé que sabe, dele. Estoy viendo en el sistema nervioso segmentario. Si ya me habla de alocórtex, corteza ya es suprasegmentario. Vamos. Cuando jugaba, hace doctorcitos, sacaban el martillo de carpintería de su papá y le daban al hermano en la rodilla. ¿Qué es lo que hacen? Sí, claro. Pues le dan un martillazo, claro que se lastima. Pero ¿qué pasa? ¿No es lo que dijimos un rato de la sensibilidad del hormón? Sí. O sea, lo que me acuerdo era de que había una respuesta que no lleva completamente al sistema central, sino que era una respuesta así esporádica.
no esporádico. Pero, o sea, autónoma. No es autónomo. Era una, pero automática. ¿Cómo ya? Arco. ¿Sí? Claro, bueno, vamos a ponerle el más a la doctorita y le ponemos a la doctora también porque le ayuda a completar. Arco reflejo. Hay reflejos de diferente índole, pero el arco reflejo tiene la característica de ser monosináptico, es decir, aparece la neurona, la jefa, la que mete toda la información, la que manda todo a procesarse, que es la neurona sensitiva, y una conexión que hace que la neurona motora ordene directamente al músculo contraerse. Es una sola sinapsis. Sumaríamos una sinapsis a la unión mioneural y ya. ¿Ok? Hay también otras conexiones porque por supuesto la información que asciende y desciende nos permite que haya respuestas diversas, ¿no es cierto? Y por eso decíamos que los segmentos se conectaban, porque yo puedo generar reflejo aquí, o puedo pincharme el dedo índice, o quemarme aquí, en este sector de piel que es inervado por la parte sensitiva de C8 y generar una respuesta con C5. ¿Ya? Eso se lograba gracias a fibras intersegmentarias, o sea, había conexión entre los segmentos. ¿Ya? Aparte de eso, aparte de ese arco reflejo, también había información que ascendía a los niveles superiores. Y usted luego tenía que identificar, pues, ¿no es cierto? O sea, usted sintió el dolor, pero hacíamos la alusión del perrito, ¿verdad? Entonces, el perrito está ahí moviendo la cola, se acerca al amo y el amo le da un palazo. Se olvidó de la sala. Ya. Entonces, el perrito, ¿qué entiende? ¿Que ya no va a orinarse en la sala? No, pues cada vez que agarra el palo el amo, media vuelta y vuelve. ¿Sí? Porque le van a caer a palos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El perrito sintió el dolor del palazo, chilló y salió corriendo ese momento. Ya eso generó una experiencia y él concientizó el dolor, por eso es que también salió corriendo. No solamente sintió el espasmo después del golpe. Entonces, ¿sucedió un reflejo, un arco reflejo? Sí, por el estímulo doloroso. Pero al mismo tiempo que el segmento generó la respuesta, el perrito tuvo que procesar ese dolor y procesar el estímulo y el entorno. Entonces sucede que después de que se da la activación del sistema nervioso segmentario, hay vías suprasegmentarias que llevan esa información a los niveles superiores. ¿Y qué sucede ahí? Siempre que ya estemos hablando de niveles superiores, van a haber áreas de asociación. Entra la información a una central, es como que usted tiene, bueno, pues los empleados de Nike le dicen ya nos llegó la materia prima para hacer los Air Jordan. Entonces, en la junta viene la parte sensitiva de la junta y dice, ya voy a notificar a la junta que ya tenemos el material para hacer las Air Jordan. Ya acaba de llegar, procesamos. Entonces, la junta hace la asociación y dice, bueno, tenemos este material, nos avanza para tantos zapatos, ok, hay Jordan solamente rojo, muy bien, y si es que le cambiamos de color, pues no, creo que no, ya no serían el Jordan, listo, ya toman las decisiones y dicen, muy bien, entonces usted, parte motora de la asociación, avise a los señores de la fábrica que empiecen a producir el Jordan en el método tradicional, 15,000 unidades. ¿Sí? Entonces, eso funciona igualito en la corteza cerebral. Llega el estímulo del perrito, envía la información al cerebro, en una área de asociación se percibe ese dolor, el perrito concientiza que el golpe fue en el lomo, en la espalda, ¿sí? De eso se pasa el dato a un área de asociación sensitiva que le dice, ok, este dolor es por palazo. Palo malo, palo daña.
Entonces yo voy a registrar en mi memoria que esto es peligro, esto es dañino. Y mi amo cuando levante un palo es porque me va a garrotear. ¿Ok? Entonces ya que hemos guardado eso, pasamos a la siguiente. Digo, bueno, pues entonces soy consciente de que mi amo cuando agarre el palo me quiere lesionar. Y eso es cuando me le acerco. Ok. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? Cada vez que yo le vea el palo, lo que voy a hacer es ordenar a mis neuronas salir corriendo, de forma voluntaria, consciente y ejecutorial. Entonces, en ese proceso, yo lo que desarrollo es como una computadora. Primero, recibir la sensibilidad en la corteza aferente para concientizar la lesión, volverla un conocimiento, un aprendizaje, y después de eso aplicar una ejecución. Cuando yo estoy aprendiendo algo, eso se llama noción. Cuando yo ejecuto o soy capaz de generar una respuesta en base al aprendizaje, eso se llama praxis. ¿Sí? Yo sé que esto es un sello. El rato que agarro y marco con el sello, estoy generando una praxis. Pero previamente tenía que manejarme con la nocia de que saber que esto es un sello y sirve para eso. ¿Ok? Después de eso entonces se da la ejecución por las vías voluntarias. ¿Está bien? Entonces, esto se da en niveles en los que la corteza ya ha llegado a un nivel muy alto. Depende de en qué nivel esté para que se den todos estos pasos o se den unos niveles más básicos. Vamos a la cosa. ¿Ya? Usted ve al chico, a la chica que le gusta. ¿Sí? Usted entonces genera una reacción instintiva. Es muy atractiva a esa persona. Físicamente. Entonces en su cuerpo va a haber ciertas reacciones. Una puede que sea la de huida, ¿no? Porque le da recelo o miedo al rechazo, entonces usted se va. O es muy proactivo o proactiva y se le acerca porque ¿sí? Es medio tóxico, media tóxica. Todo ha funcionado en base al instinto. ¿Ya? Tiene hambre y usted ve una hamburguesa ahí servida, ¿ya? O ve comida, pues estuvo en el desierto y usted se encuentra con un vaso de agua. El impulso va a ser lanzarse a tomarse ese vaso de agua. Es una respuesta instintiva. Cuando estamos manejándonos en esa respuesta instintiva hay componentes de voluntad, pero funcionaron no como una respuesta directa de la corteza. Hay información que llega a la corteza, pero esos componentes instintivos o de su reacción frente a esa persona atractiva, físicamente muy atractiva para usted, que despierta cierto instinto animal en usted, están regidos por una corteza más primitiva, más antigua. Ahí viene lo que comentó alguno de ustedes, el halocórtex. ¿Sí? Entonces la corteza primitiva, la corteza antigua, va a ser la que procese esas partes instintivas. Cuando nosotros pensamos en aprendizaje, deducción, reflexión, razonamiento, en cambio nos manejamos con el neocórtex, la corteza más nueva. Entonces, ese fenómeno y ese proceso se va a ver en los diferentes niveles. Sensibilidad, percepción sensitiva y respuesta motora inmediata. Lo vamos a ver de diferentes maneras y a diferentes niveles. Arco reflejo, sí. ¿Puede haber un reflejo condicionado? También. ¿Ya? ¿Cuál es un reflejo condicionado? Ya. Chuta. Ya estoy en el segundo parcial y tengo solamente 2 máses. Estoy ganándome el tercer cero yo. Y pasa Félix adelante. Ya sacó el puntero y es hijo de la chingada, ya me está viendo.
¿Sí? Entonces usted automáticamente se bloquea, empieza a producir adrenalina, saliva y se orina. ¿Ya? Y viene su frase más conocida, no sé. Usted generó un reflejo condicional. Le agarró miedo y responde automáticamente a eso. ¿Ya? De la misma forma que se le adaptó al perro de Pavlov, ¿no? ¿Saben el experimento del perrito de Pavlov? ¿Sí, no? Todos saben. ¿Quién no sabe? Levanta la mano. ¿Quién no sabe? No saben no saben. Ya, doctora, descríbales la prueba del perro de Pavlov. Tiene un minuto, descríbalo, ya. Había un experimento en el cual tenía que poner como carne y cada vez que y él empezó como a babear al ver la carne. Entonces lo condicionaron a solo cuando veía la carne empezaba a babear. No, reflejo condicionado. A ver, vamos aclarando. Al perro se le ponía enfrente de un plato de comida a una hora específica. ¿Sí? Se le sacaba la comida, el perro olía, se comía. ¿Sí? Entonces, cada vez que sonaban las 12, sacaba el plato y el perro ya salivaba porque intuía que le iba a salir el plato. ¿Ok? Y con el olor y la presencia de la carne, salivaba. ¿Ya? Después pusieron una cortina entre el perro y el plato y a la misma hora sacaban el plato y el perro olía, aunque ya no veía, salivaba. ¿Sí? Al mismo tiempo el perro no es que veía la hora, sino que le tocaban una campana cuando era la hora de sacar la comida. Entonces después el perro le ponían la cortina, ya no sacaban el plato, ya no podía oler nada, no podía ver nada por la cortina, pero tocaban la campana a la hora de la comida, que era la misma de siempre, y el perro empezaba a salivar. El perro hizo un reflejo condicionado. Ese reflejo condicionado involucró varias cosas: instinto, la respuesta del perro y la conciencia, la percepción racional de que al tocar, al escuchar ese sonido de la campana iba a haber comida. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que hay componentes del nivel instintivo y de la respuesta homeostásica, es decir, del sistema vegetativo, que van a supeditar su respuesta también a lo que nosotros alimentemos, a la forma en la que nosotros alimentemos nuestra conciencia, o con las cosas que alimenten nuestra conciencia. ¿Sí? Y ahora podemos entender por qué el sistema nervioso de la vida de relación no es que se diferencia perfectamente del sistema nervioso de la vida vegetativa, no es que es una división así perfecta, sino que hay cosas que le relacionan al uno con el otro. ¿Sí? Nuestra respuesta instintiva, nuestra respuesta vegetativa, tiene mucho de relación con lo que la conciencia perciba, pero también las cosas que nuestra conciencia no percibe. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Sí se entiende? Entonces, las respuestas pueden variar y podemos encontrar que va a haber reacciones voluntarias que se dan como respuesta a estímulos que han sido condicionados, o pueden haber respuestas viscerales vegetativas en base a estímulos conscientes, como el perrito del Pavlov que usted escuchó la campana, o si no, ¡ay, llegó Félix y está con el puntero en la mano! ¿Ya? Y usted automáticamente libera adrenalina. ¿Sí? Decíamos que esa es la forma más clara de evidenciar cómo el sistema nervioso se interconecta entre sí, pero cómo el proceso evolutivo ha permitido que el desarrollo del sistema nervioso y de ir elevando pisos en este proceso, en esta edificación, en ese penthouse, en esa multinacional que es el sistema nervioso con su desarrollo, nos ha permitido forjar. Y ahí podemos ver los componentes del sistema nervioso segmentario
que se pueden ver a nivel del tronco encefálico, los nervios periféricos que tienen que entrar en forma de nervios raquídeos a nivel de la médula, y todos conglomerando información sensitiva que tendrá que procesarse aquí para generar respuestas inmediatas o para pasar datos a niveles superiores. Todos en un ardid de intercambio de información que van modelando nuestra respuesta, sea consciente, racional, reflexiva o instintiva o visceral. Por eso es que este puerco foco terminamos siendo una placa madre. Y terminábamos pues la clase anterior, miren, recién estamos acabando el repaso, con este esquema que les ofrece Snell, que es el resumen de todo lo que hemos hablado. Pero que es importante que ustedes tengan conciencia para que podamos entender la forma en la que este sistema nervioso se vive. Entonces la división funcional se entiende que se sujeta a función, no a anatomía. ¿Sí? Este vaso tiene una forma, está hecho de aluminio y una parte de plástico, pero sirve para tomar cafecito. Salud. La división funcional del sistema nervioso describe qué hace el sistema nervioso. ¿Ya? Pero no se va a encargar concretamente de describir cómo está hecho o cómo se ve. ¿Sí? Para eso se necesita pensar en una división anatómica. Entonces, cuando pensemos en división funcional, regresamos a la idea de pensar cómo trabaja el sistema nervioso. Ancestralmente necesitábamos mantener homeostasia, es lo más primario. Si la célula no está equilibrada, la célula se muere. Necesito equilibrio interno y supeditarme al equilibrio externo para conseguir homeostasia. Entonces utilizo el sistema nervioso de la vida vegetativa, al sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo fue recibiendo superposiciones y cada vez más complejidad en sus procesos, agregando estructuras, agregando elementos, hasta llegar al sistema nervioso de la vida de relación, en lo que funciona nuestra conciencia, la percepción del entorno y nuestra respuesta voluntaria, que ahora podrán intuir no es tan voluntaria como creemos. ¿Sí? ¿Ok? Del sistema nervioso autónomo sabemos que la respuesta siempre será un ir y venir, ¿no es cierto? Así como el código binario rige la función más básica del sistema nervioso, la forma más elemental del sistema funcional, que es el sistema nervioso autónomo, necesita de un actívese o recupérese. ¿Sí? Sistema nervioso simpático o parasimpático. Si es que ya nos concentramos en la parte anatómica, es casi decir, bueno, los anatomistas cómo decidieron dividirle a este bicho. ¿Ok? Y al sistema nervioso se le ha dividido en base a todo lo que se estudiaba en filogenia, ontogenia, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ha dado el estudio del desarrollo del sistema nervioso? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera puedo yo sistematizar lo que ya sé del sistema nervioso? ¿Sí? Si sé que la división más elemental es la del sistema nervioso segmentario y suprasegmentario, en una organización horizontal y vertical, tengo que ver cuál me empata mejor para eso. Y sabemos que siempre habrá una vía aferente periférica, una vía eferente periférica y unos ganglios. Eso va a ser el sistema nervioso periférico. Y un eje central lleno de células intercaladas que se encargan de volver cada vez más sofisticada la respuesta. Eso va a ser sistema nervioso central. El sistema nervioso central tendrá su representación en las porciones segmentarias. ¿Cuáles son estas? La médula espinal y el tronco encefálico. ¿Sí? De estas, en la división gruesa voy a tener médula espinal por un lado, que va a estar dentro del continente denominado conducto raquídeo. Y otro componente que va a estar en la cavidad craneal, que está formado por el encéfalo. A estas alturas sabemos que en el encéfalo vamos a tener dos partes. El tronco encefálico, que va a ser la representación, es decir, el tronco encefálico sí formado por el rombencéfalo, que incluye el cerebelo, y el mesencéfalo, ¿ya? Que forman parte del sistema nervioso segmentario, pero en la cavidad.
Y una cosa que no tiene que ver con el sistema nervioso segmentario, sino que ya corresponde al sistema nervioso suprasegmentario, que es el prosencéfalo, formado por el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Sí está claro? Bacán. Esto ya conocen sus compañeros de práctica. Cuando ya hablamos entonces del sistema nervioso central, para poderlo abordar tanto descriptiva como funcionalmente, tenemos que tomar en cuenta que el estudio se desarrollará en base al estudio del aspecto o la descripción del sistema nervioso y de qué voy a obtener cuando haga los cortes respectivos en ese sistema nervioso. ¿Sí? Sí que conversamos, ¿no? Cuando mamita les quería sorprender, ¿sí? ¿No? Sí, El videíto. El platanito, sí, entonces ya, sí se menciona eso. Entonces acordémonos que cuando usted le recibió el platanito envuelto, ¿ya? Usted sabía que era un plátano por el aspecto externo. Entonces todo lo que describa el aspecto externo incluye la configuración externa. Todo lo que va usted a ver en el cerebro va a incluir a las meninges, es decir, a los envoltorios del sistema nervioso, al líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está en el espacio subaracnoideo, es decir, envolviendo al sistema nervioso, y a las coberturas óseas, es decir, a la cavidad craneal y al conducto raquídeo. Todo eso se describe como configuración externa. ¿Sí? Pero si es que yo quiero saber si mi mamá me mandó guineo, plátano seda, barraganete, maqueño, qué mismo es esa cosa, tengo que profundizar el estudio, tengo que cortar, quitar el envoltorio y cortar. El rato que yo ya veo la estructura, ya tengo que ver cómo se organizan las neuronas, cómo se organizan las células que apoyan a las neuronas y se organizan formando sustancia gris y blanca. En este caso pensaremos en núcleos de sustancia gris, es decir, los cuerpos de las neuronas que no tienen mielina, que forman núcleos, y las fibras que tienen mielina, que dan ese color pálido a todos los axones y forman la sustancia blanca. Entonces, cuando pensemos en neuronas y glía solas, pensamos en núcleos de sustancia gris o corteza. Y cuando pensamos en las fibras en los axones que tienen mielina, pensamos en sustancia blanca. Entonces tendremos que estudiar cómo se distribuyen estas fibras, cómo forman haces o fascículos y cómo se forman los núcleos y las cortezas en el cerebro, en el cerebelo. ¿Sí? Eso se logra gracias al estudio de la configuración interna. Y aquí adiciono algo. El encéfalo en su interior, el sistema nervioso central en realidad, se formó a partir de un tubo. El tubo neural tiene en su interior una cavidad. Y esa cavidad en el encéfalo se dilata y forma ventrículos, pequeños vientres. Y en la médula espinal, un pequeño ducto que se llama conducto ependimario. Cuando el líquido cefalorraquídeo está en el interior de esas cavidades, ¿sí?, pertenece a la configuración interna. Pero si es que está en el espacio subaracnoideo relacionado con las meninges, en cambio pertenece a la configuración externa. ¿Sí? Por consiguiente, si una persona está sufriendo meningitis, ¿será una afectación en la configuración externa o en la configuración interna? Externa. Si es que un paciente sufre ventriculitis, el tercer ventrículo cerebral, configuración interna. Usted cuando esté estudiando neuroradiología se acordará de mí cuando el radiólogo diga: este paciente presenta un meningioma. El meningioma se introduce al ventrículo, pero como se forma en las meninges, porque es un tumor de las meninges,
es una lesión extraaxial. ¿Sí? Pero este otro paciente en cambio tiene un astrocitoma que se forma en las células de la glía, que nosotros pudimos ver porque cortamos al cerebro y vimos el tejido en el interior. ¿Sí? Cuando depende de la configuración interna, esa lesión es axial. En definitiva, entonces, usted tiene que llevarse el concepto de axialidad o extraaxialidad dependiendo de si es que afecta a la configuración externa o configuración interna. Dicho de otra forma, vamos a hacer el ejercicio, doctora. Un paciente presenta una hemorragia intraparenquimatosa que afecta a la sustancia blanca, lesión axial o extraaxial. Axial, más. Un paciente presenta ¿qué? Ya, un tumor óseo que aplasta las meninges. ¿Sí? Esa es una lesión axial o extraaxial. ¿Ah? Extracción. ¿Por qué? Porque aplasta el Uy. Las meninges no son fluorescentes. Apellido. Rivera. Más. Aquí lo descrito, ¿sí? Pensemos entonces en configuración externa e interna para poder definir principios de estudio del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, acordémonos en cambio que lo que veremos serán nervios craneales y nervios raquídeos, y veremos ganglios. Aquí vemos el ganglio sensitivo de la raíz dorsal, aquí vemos un ganglio autónomo. Se ha dicho de paso, las motoneuronas del sistema nervioso periférico son neuronas primitivas, o sea, pertenecen al sistema nervioso de la vida vegetativa, el sistema nervioso autónomo. Por desarrollo embrionario, las motoneuronas que van al músculo estriado, es decir, las voluntarias, están pegaditas a las células intercaladas, es decir, están metidas en el sistema nervioso central. ¿Sí? Ya veremos eso. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, tenemos que considerar al sistema nervioso simpático y parasimpático. Ustedes ya lo han dicho, simpático para el estado de alerta, parasimpático para la reposición. ¿Sí? Acordémonos, simpático cuando les está persiguiendo el choro, porque están llegando a Plaza Milán, ¿no es cierto? Llegaron a Plaza Milán, se sentaron en una silla, el guardia ya les protege, entonces ahí se echan a llorar y se van, pasan por el baño para hacer pipí y del dos. ¿Sí? Entonces, en el 1, usted contrae esfínteres, activa la circulación para que usted pueda responder el estado de alerta, y en el otro usted se repone, come, evacúa, descansa, se alivia tensiones. ¿Ok? En este proceso, el sistema nervioso autónomo describe una división funcional. La división funcional implica que anatómicamente va a estar presente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Cuando pensemos del sistema nervioso autónomo, pensemos solamente en el efecto, en la ejecución. ¿Por qué no pensamos en la parte sensitiva? ¿Por qué será que para pensar en el sistema nervioso autónomo no pensamos en la parte sensitiva? ¿Alguien que se le ocurre? De todo lo que hemos hablado, ¿alguien se le ocurre? ¿Por qué será que al sistema nervioso autónomo no le incluimos a la parte sensitiva para poderlo describir? No será porque es involuntario. A ver, la parte sensitiva no es que es voluntario o involuntario, simplemente no cumple una función ejecutiva, es receptiva. Es aferente. Porque no procesa los datos, porque el correctivo directamente va a la neurona motora y solo hace lección. Se demora más en procesar. La mitad está bien, la mitad ya se ve todo. Es simple. Por desarrollo filogenético, la vía de entrada de la información al sistema nervioso es común. ¿Sí? Es decir, puede entrar por diferentes neuronas sensitivas
pero todas van a llegar al eje central y van a estimular diferentes partes según su conveniencia. Entonces es mucho más difícil definir un límite entre qué neurona sensitiva va a ir a la parte voluntaria, a estimular una parte voluntaria para que se ejecute, y cuál va a ir a la parte vegetativa. Todas van en gajo, sea de la víscera o sea del brazo, pero nos van a proporcionar información a la conciencia y al sistema nervioso autónomo. Por eso, cuando pensemos en sistema nervioso autónomo o sistema nervioso ejecutivo, no me quedo con la parte de la sensibilidad, sino con la parte de la ejecución, porque la vía aferente es común. ¿Listo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Me lo juro. Pollo frito son. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Me entendieron? No. Entonces hable. A ver, estamos haciendo una división funcional. Esa división funcional se supedita a un desarrollo filogenético, ¿sí? En el proceso filogenético, cuando estábamos hablando de una amebita, de una esponja, todo respondía a equilibrio interno o a un estímulo externo que pudiera atentar contra ese equilibrio interno, ¿sí? Entonces, el rato que se percibe ese disturbio externo o interno, la vía es común, ¿sí? Lo que hace la diferencia es la respuesta. La respuesta puede ser algo visceral, ¿sí? Es decir, un cambio enzimático, la liberación de una glándula, la aceleración de la frecuencia cardíaca, el tránsito intestinal, ¿ya? Frente a una respuesta voluntaria que puede ser salir corriendo, lanzar un golpe, esquivar algo, ¿sí? Entonces, el momento en el que yo quiero distinguir fenómenos de respuesta neurológica, mantengo una vía común que es para todo, ¿ya? Y la diferencia se da en qué órgano es el que termina respondiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en sistema nervioso simpático o parasimpático, tengo que pensar en qué áreas ejecutoras, es decir, motoras, se estimulan, se activan, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Ya. Entonces, ¿sí se entendió? ¿Ahora sí? ¿Sí? Esto es básico. Si aquí no entendemos, el resto va a ser el despelote. ¿Sí se entendió? ¿Me lo juran? Levante la mano. ¿Qué esperan? Yo. Nombre. Juro solemnemente. A ver, comprendí. Fundamentos de la organización sistemática del sistema nervioso. Que caiga en mí todo el peso de las notas. Amén. He dicho, ya. A ver, estamos acá. Y entonces concentrándonos en la forma de respuesta del sistema nervioso en su parte vegetativa. El sistema nervioso simpático y parasimpático van a estar anatómicamente distribuidos en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, es importante que nosotros vayamos desarrollando un principio de ubicación, de ubicuidad y de diferenciación para que esto luego no sea un problema cuando interpretemos algunos mecanismos o procesos biológicos o neurobiológicos. Ya entenderán ustedes después, cuando vean neurología, a qué me refiero. Pero para que usted se lleve esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿A quién le gusta Dragon Ball? Ya. ¿Cuál es el mantra más conocido de Dragon Ball? El mantra. El arco. ¿Qué es un mantra? Una frase energética que se repite en forma frecuente. Algo que se Amén. Amén. Ah, ya. A ver todos.
Ya. Igualito que se sabe en el Kamehameha, van a repetir lo que les voy a decir. Primer mantra de Dragon Ball neurológico, entonces Kamehameha. Segundo mantra neurológico del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático en el sistema nervioso central, ¿sí?, se distribuye en núcleos a nivel de la médula tóraco-lumbar. ¿Sí? Es decir, los núcleos que ustedes encuentren de células nerviosas del sistema nervioso central van a estar a nivel tóraco-lumbar. ¿Ya? Seguimos con el Kamehameha, con el segundo mantra. Seguimos en el segundo. En el sistema nervioso parasimpático, a nivel del sistema nervioso central, la distribución de los núcleos es cráneo-sacra. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar núcleos parasimpáticos en el tronco encefálico y en los segmentos sacros. ¿Sí? Entonces vamos, primer mantra, Kamehameha. Segundo mantra, sistema nervioso simpático a nivel central, estóraco-lumbar. Y sistema nervioso parasimpático a nivel central es cráneo-sacro. ¿Listo? Tercer mantra del Dragon Ball neurológico o neuroanatómico. Sistema nervioso simpático a nivel periférico emite fibras que van a los ganglios simpáticos, pero que son cortas. Y fibras que salen después del ganglio hacia los órganos que son largas. Miren ustedes. ¿Sí? Aquí están fibras preganglionares cortas y fibras postganglionares largas. Y el sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso periférico emite fibras preganglionares, es decir, que van antes del ganglio, larguísimas, y fibras postganglionares, o que están en el órgano, muy cortitas. ¿Ok? ¿Cómo sería? Vamos a eso. El tercer mantra entonces es sistema nervioso simpático en el sistema nervioso periférico emite fibras preganglionares cortas y postganglionares largas. ¿Sí? Sistema nervioso parasimpático en sistema nervioso periférico emite fibras preganglionares largas y postganglionares cortas o microscópicas. ¿Sí? Presten atención un ratito, doctores. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Sistema nervioso simpático, miren, está en amarillo. Emiten fibras que salen desde los niveles toracolumbares, hacen fibras cortitas que van a una cadena ganglionar que está a cada lado de las vértebras, y de aquí salen largas fibras postganglionares, porque están después del ganglio, y se dirigen hacia los órganos. Las fibras, en cambio, parasimpáticas son estas largas fibras azules que llegan a los ganglios que están cerca de los órganos, por lo que son preganglionares largas y postganglionares cortas o microscópicas, como aquí, que están metidas en el órgano. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esto lo vamos a transformar en ese ejercicio, ¿no? Está viendo Dragon Ball, ¿sí? En este episodio el doctor Félix les enredó la cabeza a los estudiantes de neuroanatomía, ¿sí?
Sí, y no le salva ni Mr. Satan. Ahí estamos. Entonces, vamos. Primer mantra, Kame. Segundo mantra, sistema nervioso simpático en sistema nervioso central, distribución tóraco-lumbar. Sistema nervioso parasimpático en sistema nervioso central, distribución cráneo-sacra. Tercer mantra, sistema nervioso simpático en sistema nervioso periférico, fibras preganglionares cortas, fibras postganglionares largas. Sistema nervioso parasimpático en sistema nervioso periférico, fibras preganglionares largas, fibras postganglionares cortas. ¿Sí? ¡Listo! ¿Preparados? Vamos ahí. Primer mantra. Kamehameha. El más importante. Primer mantra. Kamehameha. Ya. Ahora vamos a hacer una tranquila para tratar. Dale. Segundo mantra. Sistema nervioso simpático en sistema nervioso central. Tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. Dale. Sistema nervioso simpático en sistema nervioso central. Distribución cráneo-sacra. Perfecto. Tercer mantra. Sistema nervioso simpático a nivel del sistema nervioso periférico. Fibras preganglionares cortas y fibras postganglionares largas. Sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso periférico, distribuir fibras preganglionares largas y postganglionares cortas o microscópicas. Perfecto, doctor Padilla, un más colectivo. Sí. Todos tienen un más bonito.